El mundo de la psicología y el mundo de la mente, que tienen una estrecha relación, por supuesto, es fascinante, pero todavía muy inexplorado. Hoy tenemos a un gran experto en esta temática, con una experiencia de vida, además, impresionante. Es un gran ser humano a quien le tengo muchísimo aprecio, con quien he tenido el placer, además, de compartir un café. Hemos hablado en persona. Es alguien a quien admiro mucho y lo quise traer para este canal para que pudiésemos sacar muchas lecciones de vida, muchas premisas interesantes, esas que hacen un parteaguas en nuestra existencia. Quiero presentar a Julio Bogeat. Él va a estar conversando hoy no solamente sobre aspectos relevantes de su propia experiencia, sino también sobre un tema que a mí me encanta y es el eneagrama. Entonces quisiera que sea el propio Julio quien se presente, nos dé un poquito de contexto y ahí vamos interactuando. Muy bien. Buenas, Tito. Encantado de saludarte. Para mí fue de verdad un privilegio también compartir este tiempo precisamente en el Retiro de Madrid hace un tiempito junto con un gran amigo también, Cristian Argüello. Y bueno, para mí de verdad que es un placer compartir este tiempito. Hablando un poco de Eneagrama, que es una de las herramientas que más me atrajeron desde hace muchísimo tiempo, porque bien has dicho que me dedico al mundo de la psicología, me formé en clínica, en especialidad clínica, y conocí el Eneagrama precisamente en una formación en Gestalt, en terapia Gestalt que hice hace más de 20 años, y a partir de ese momento me secuestró, ¿no? Yo creo que los que somos picados amablemente por el bicho del eneagrama nos quedamos con él para siempre, buceamos en sus entresijos y a partir de ese momento, bueno, lo incorporamos en nuestras vidas de una manera cotidiana para poder utilizarlo de una manera honesta, ¿no? El eneagrama, bueno, de una manera básica es un mapa. Es un mapa que ayuda a discernir cuál es el tipo de ego que cada uno de nosotros tenemos para poder trascenderlo. El eneagrama ofrece un camino de trascendencia desde esa dimensión espiritual para poder dejar de vivir de una manera neurótica o robotizada dentro de este perfil de personalidad que nos acompaña desde siempre, que nuestra alma de alguna manera eligió, para poder vivir las bondades que también trae, porque obviamente cada eneatipo tiene sus sombras y tiene sus luces. Cada uno de nosotros vivimos en un nivel de conciencia armado dentro de ese perfil de personalidad o ego, ¿no? Al que podemos denominar. Cuando hablas de eneatipo, entiendo que hay varios eneatipos, entonces yo creo que podría ser un buen punto de partida. Eso es, efectivamente. Bueno, si comenzamos así a profundizar un poquito más, se entiende que el eneagrama, enea viene del griego 9, grama viene también igualmente del griego dibujo, con lo cual estaríamos hablando de un dibujo de 9 puntas, ¿no? Un dibujo que desde la sabiduría más ancestral se acompañó desde el principio de los tiempos, ¿no? Dicen incluso que el propio Pitágoras tuvo que ver con la configuración de este modelo hace unos 2500 años, pero la realidad también es que ha ido viviendo y bebiendo de diferentes sabidurías, ¿no? Como puede ser el cristianismo, el hinduismo, en fin, la cábala judía, incluso filosofías aristotélicas de todos los tiempos. Entonces, en base a ese encuadre, a ese contexto, se fue utilizando el eneagrama para ir conociendo los procesos universales, ni más ni menos, ¿no? Pero con el pasar de los tiempos, pues fueron figuras tan relevantes, por ejemplo, como George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Oscar Ichazo y finalmente el propio Claudio Naranjo, quienes fueron reconfigurando toda esa sabiduría para llevarla a la psique humana. Concretamente, Oscar Ichazo y Claudio Naranjo ya lo prensaron de tal forma que empezaron a dictaminar, a correlacionar con diferentes tipologías egoicas o de personalidad, ¿no? Incluso el propio Naranjo lo que hizo fue direccionar cada uno de estos tipos con psicopatología. Este fue un descubrimiento tremendo
porque a partir de ese momento, bueno, pues el DSM, el gran libro diagnóstico de psicólogos y psiquiatras, bueno, pues se hizo eco de una información muy relevante. Entonces, si nos ponemos a describir de una manera más pormenorizada todo esto, diríamos que el eneagrama, al tener 9 puntas, al tener 9 caras del ego, 9 caras de Dios, que decía almas, se divide en 3 tríadas, ¿no? Hay una tríada que está vinculada con el cerebro reptiliano más y que por lo tanto se enfoca de una manera más pormenorizada en asuntos que tienen que ver con la emoción de la rabia. Hay 3 eneatipos que estarían vinculados con el cerebro límbico o emocional y esos 3 eneatipos estarían más vinculados con asuntos de tristeza o vergüenza y los 3 últimos tipos estarían vinculados con el cerebro neocortical y vendrían a resolver o a atender más el enfoque en asuntos vinculados con la emoción del miedo. Entonces tendríamos estas 3 emociones, rabia, tristeza, miedo. Cada una de ellas tiene una función absolutamente loable porque cada emoción que se expresa viene a informar acerca de un reajuste que tenemos que hacer bien a nivel interno, bien a nivel externo o los dos. Y ninguna es ni buena ni mala, sino que va a depender del uso que se haga de estas, ¿no? Entonces, tenemos dentro de la tríada visceral o vinculada a este cerebro reptiliano al eneatipo 8, 9 y 1, ¿no? Si comenzamos con el eneatipo 8, pues tenemos delante un perfil de personalidad que se mueve bajo una premisa clara que es tener el poder, ¿no? Hay una estrategia neurótica que se entendió que debía ser usada para mantener ese equilibrio, para vincularme de nuevo a ese amor perdido, como hablaban los antiguos en esa pérdida del paraíso, y el tipo 8 entiende que para mantenerse en equilibrio, para mantenerse en esa armonía y conectar de nuevo con el amor, con ese amor perdido, tiene que tener el poder. Hay como un mandato, que obviamente es inconsciente, pero se dirige en este sentido. Entonces, estamos hablando de personas muy directas, muy confrontativas, personas que de alguna forma negaron todo aquello que tenía que ver con la vulnerabilidad y comenzaron a desterrar todo aquello que tuviera que ver con el mundo del corazón para sentir esa vulnerabilidad, que en realidad es debilidad también, ¿eh? Esta sensación es de debilidad. Entonces, la tristeza, la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el miedo, todas estas emociones que a los seres humanos nos hacen precisamente humanos, bueno, pues ellos entendieron desde su constructo egoico que tenían que desterrarlos, ¿vale? Para erigirse en un movimiento de fuerza, ¿no? Para convertirse en inexpugnables. Y entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que se convirtieron en personas que querían cosificar de nuevo también a personas para mantener su poder. De alguna manera también fueron confrontativos en este sentido con todas las figuras de autoridad y se convirtieron realmente en líderes no por una cuestión de respeto, sino por una cuestión de temor. Hay muchísimos dictadores que a lo largo de los tiempos, bueno, pues entendemos que fueron 8, ¿no? El propio Fidel Castro, por ejemplo, Hugo Chávez también, otro tipo 8. Por supuesto que tenemos diferentes niveles de conciencia, ¿no? Hay 8 que vibran alto y hay 8 que vibran más bajo. Tendríamos, por ejemplo, a un Martin Luther King, era un tipo 8 dentro de todo lo que era la estructura más elevada dentro del ego, ¿no? Más en la luz, ¿no? Tendríamos también a un eneatipo 9. El eneatipo 9 también está dentro de esa tríada visceral y es un tipo absolutamente contrapuesto al 8 en muchas cuestiones, ¿no? Porque al igual que el 8 lo que quiere es tener el poder, el tipo 9 lo que quiere es estar en paz, es evitar el conflicto. No es un tipo obviamente tan confrontativo como este eneatipo 8, sino que es una persona aparentemente apacible, bondadosa, mediadora, son personas que se ponen en los zapatos del otro, ¿no? Son personas que realmente para no conflictuar contigo lo que hacen es postergarse a sí mismos en pos de lo que tú necesites.
Entonces utilizan un mecanismo de defensa que es muy curioso, que es la narcotización. Este tipo de perfil se queda dormitando para que no tenga que conflictuarse consigo mismo, porque si comienza a mirarse a sí mismo, comienza a conectar con sus necesidades, y si conecta con necesidades propias, entonces tiene que expresarlas al mundo, y esto puede mover la barca, ¿no? Y no quieren que esa barca se mueva. Por lo tanto, son personas que quieren estar tranquilas y se adaptan, se sobreadaptan muchas veces a cuestiones que en teoría tendrían que decir no, tendrían que decir sí. Por lo tanto, estamos hablando de un perfil al que le cuesta poner límites, ¿no? Claro. Pues pasaríamos al tipo 1, que es el último de los viscerales, y este tipo está vinculado directamente con una estrategia que es ser perfecto o incluso perfeccionar a los demás, ¿no? Y bueno, son perfiles que tienen que ver con la disciplina, con el método, con la ética, con la moralidad, de ideales muy elevados, personas que realmente se cargan con una culpa tremenda cuando no están a la altura de las circunstancias, porque ellos quieren hacer de este mundo un mundo perfecto, ¿no? Entonces, claro, en su movimiento de ascensión en esos niveles de conciencia, lo que necesitan realmente es conectar con el niño interior. Son personas como muy rígidas, muy serias, muy de convenios, muy de protocolos, personas que, bueno, que crean las propias leyes. El arquetipo del juez es muy así, ¿no? Es muy uno. Pero claro, se olvidaron de disfrutar, y sobre todo se olvidaron de entender que la verdadera perfección en esta vida reside en la imperfección. Y esto no lo ven, no lo quieren ver. Ellos siempre están como muy enfocados en aquello que falta para que la cosa sea perfecta, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, a una Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro antiguamente. Claro. O, bueno, podríamos Y a hablar unos de... cuantos amigos míos. Te suenan, ¿no? Esto, cuando lo Muchísimos. vamos describiendo, es muy bonito ir observando cómo el arquetipo va cayendo. A veces no es tan fácil, ¿eh? A veces no Sí, es tan no. fácil. De hecho, al respecto de eso me gustaría preguntarte lo Sí. siguiente. Siendo la vida dinámica y también nosotros muchas veces en virtud del contexto que estamos viviendo también dinámicamente podemos cambiar ciertas tendencias conductuales, etcétera. ¿Podría pasar que alguien que sea más del eneotipo 8 de pronto pase al 9 o incluso por habilidad adquirida, por que se ha propuesto mejorar ciertos aspectos de su propio eneotipo natural o Sí. digamos eh, lo que ha sido su tendencia a lo largo de su vida? ¿O hay personas que tienen un poquito de cada uno? Ajá, Explore, sí. Mira, coméntame. esta como no es buena pregunta. ¿Por qué? Porque es cierto que hay algo claro, y es que tenemos todos de los 9 eneagrama, ¿vale? El Es eneagrama está inmerso en cada uno de los seres humanos. La un cosa pequeño es... insert. Sí. Y para que eso también lo sumes a la respuesta que me vas a dar, ¿podría pasar que algunas personas o la gran mayoría en ciertas áreas de su vida configuran con cierto eneatipo y en otras áreas o ámbitos de su existencia configuran con otro? También podría pasar. Eso es, Yo, por sí. ejemplo, no tengo miedo escénico, por decir algo, en la mayoría de los ámbitos, pero hay algunos en donde sí. Entonces Ajá, es bastante extraño, ¿no? claro, claro. Mira, aquí hay varias cuestiones. Todo lo que planteas, Tito, es válido, porque efectivamente el ser humano es dinámico, somos dinámicos, ¿no? Entonces, no todo el rato somos un tipo 8, un tipo 9, un tipo 1, ¿de acuerdo? Hay movimientos en donde, a partir de la conducta observable que el otro pueda discernir, podemos estar treseando, por ejemplo, o cuatreando u ocheando, ¿no? Es decir, hay conductas que pueden ser correspondientes a diferentes tipos de personalidad. Pero lo que hay que ver es la motivación que subyace a esa conducta. Porque el tipo 8, la gran mayoría de sus conductas las puede hacer para tener el poder, y digo la gran mayoría de sus conductas cuando está estresado, porque
todas estas conductas van a aparecer en el momento en donde hay estrés, entonces se ponen en marcha toda esa serie de mecanismos egoicos para volver a restablecer ese equilibrio, pero la realidad es que tenemos que ver qué es aquello que subyace, porque a lo mejor un tipo 9, con todo lo apacible que es, ¿vale?, puede tener una conducta agresiva, pero no por tener el poder, sino por restablecer su paz interior, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. De igual forma, también ocurre algo importante, ¿no? Y es que tú puedes ser un tipo 8, pero puedes tener un ala, es decir, puedes tener reminiscencias del eneatipo que te acompaña de manera superior, es decir, el eneatipo 9, pero también en su contrapuesto, puedes tener reminiscencias del eneatipo 7, ¿sí? Con lo cual, esas alas que llamamos pueden aparecer en un momento u otro de tu vida. Decimos que las alas aparecen en momentos, en contextos en donde a lo mejor tú no te sientes lo suficientemente seguro y vas a tirar de la energía de aquellos que te acompañan, sobre todo de uno, se suele dar, ¿no? Entonces, Claro. tú puedes ser un eneatipo 8 con ala 7 o un 8 con ala 9, con lo cual estaríamos matizando aún más todo esto. Hablabas también de eneatipos que pudieran estar vinculados en áreas de salud, ¿no? Es decir, que un 8 pueda elevar su nivel de conciencia. El 8, por ejemplo, ya que hemos hablado de estos 3 eneatipos, No. de la visceralidad, tiene problemas para conectar con el corazón. Pero dentro de las direcciones del eneagrama, aquí no tenemos ahora mismo la carátula, ¿vale?, para que se pueda observar claramente, pero tiene direcciones el 8 hacia el tipo 2 y hacia el tipo 5, con lo cual estaría también bebiendo de características de esos tipos de personalidad. El tipo 8 en concreto, para abrir el corazón, necesitaría conectar con un eneatipo emocional y en este caso sería el 2, ¿vale? Y de esa forma vuelve a ocupar su corazón de tal manera que esa fuerza bruta que tiene la convierte en carisma y ya lidera, no en base a su fuerza, al hecho de que el otro le tenga miedo, sino al hecho de que encarna la fuerza del corazón. Y esto es precioso, ¿no? Y bueno, habría muchísimas otras características también, porque dentro del eneagrama también contemplamos lo que llamamos los instintos. Cada una de esas variantes del tipo 8, 9, 1, 2, 3, 4, así, tiene un instinto que puede ser eminentemente conservación, puede tener un eneatipo que puede ser eminentemente social o eminentemente sexual, ¿no? Entonces, se da una serie de movimientos que, claro, multiplica exponencialmente las características de cada uno de los eneatipos, ¿no? Y eso, obviamente, te sale de ese aparente reduccionismo, ¿no? Claro, a mí me gusta lo que nos estás aportando porque yo, por ejemplo, tengo mucha resistencia a modelos psicológicos que traten de encasillar, que traten de etiquetar, ¿no? Y entonces, peor si vamos a llamarle en términos de la relación con un terapeuta, el paciente se cree aquello que le está diciendo el profesional y a partir de ese momento asume a partir de esa casilla, de esa etiqueta, una realidad absolutamente subjetiva de quién es o cómo se comporta o por qué se comporta como se comporta. Claro, por supuesto. Por supuesto. Esto siempre lo digo, el eneagrama, Tito, no termina en el momento en donde uno ha diagnosticado su perfil, sino que ahí es donde empieza. De igual forma que cuando a uno le diagnostican una varicela, por ejemplo, la persona no se queda anclada en esa varicela, sino que hay un tratamiento para ir quitando la sintomatología que produce esa varicela. Lo mismo ocurre con el perfil de personalidad. Es decir, uno puede ser un tipo 4, por ejemplo, ahora hablaremos de cómo es, pero no se trata de quedarnos ahí, se trata de dar el tratamiento, esa vacuna que de alguna forma flexibilice los patrones rígidos de ese eneatipo, ¿no? De tal forma que pueda ir hacia la luz. También es importante evaluar la causa. Si hablamos de esta metáfora del tema de la salud, de pronto una persona puede estar presentando una condición autoinmune, mas no es una condición per se del sistema inmunitario.
puede existir una causa que haya generado este descontrol y la desregulación del sistema inmunitario. Entonces, muchas Absolutamente. veces lo que presentamos como una enfermedad no es más que la consecuencia de algo que lo está originando. Me imagino que en el caso de los genotipos, pues también hay que revisar esto, ¿no? Absolutamente, hay una causa, claro que hay una causa, ¿no? Normalmente desde la psicología más ortodoxa nos hemos ido retomando a nuestra biografía, ¿no? Y a esos puntos de inflexión que pudieron marcar nuestra vida. Pero la realidad también es que muchos de los eneatipos que acontecen no tienen nada que ver con esa biografía, sino que nos tenemos que remitir a una causación descendente. Es decir, esto ocurre por una cuestión de contrato álmico, ¿vale? En donde el alma decide de alguna forma impostar un avatar para vivir una serie de vivencias relacionadas con las limitaciones que promueve ese avatar, ese eneatipo, ¿no? De tal Claro, pero forma, aquí ya nos estamos yendo a un terreno un poco más empírico, ¿no? Ya claro, no tan cientificista. claro, ¿De dónde se saca esa presunción, esa premisa? claro. Se ¿De dónde saca, viene? eso es, se saca, Tito, del hecho de que hay biografías en donde, por ejemplo, el padre fue alcohólico y cuando llegaba a casa pegaba al niño y este niño, ante el miedo que esto le producía, se hizo un tipo 6. El tipo 6 ahora veremos que está vinculado directamente con el miedo. Entonces se hizo temeroso, se quedó bloqueado ante los insultos y las palizas que el padre le propinaba, tanto a él como a sus hermanos y a su madre, y esto ocurrió, ¿no? Pero tenemos la circunstancia de que muchas veces esa misma biografía genera otro tipo de perfiles de personalidad. Entonces, frente a la misma estimulación, frente a ese padre que agrede de manera repetida a sus hermanos, a uno mismo y a su madre, aparece un tipo 8, ¿vale? Porque de repente entendió que tenía que defenderse de todo esto y la única manera que tenía o que entendió que era la correcta era consiguiendo el poder y pasar de esa víctima al depredador. ¿Mm? Ya. Entonces, cuando muchas biografías que son parecidas confluyen en diferentes eneatipos, ¿cuál es la causa última? ¿Cuál es la causa incausada? Y es que solamente nos podemos ir a lo que los antiguos llamaban la caída del ego, o la caída de ese paraíso perdido en donde el alma, y esto está descrito en muchísimos escritos, dictamina que lo que le toca vivir en esta experiencia tridimensional es esto. Claro, Entonces, entiendo. Es una deducción. Es una eso, deducción. Sí, sí. eso es. ¿Sí? Vamos a seguir describiendo entonces los otros Vamos. fenotipos para Vamos a que la pasar, identificando con uno claro o que con sí, otro. claro que sí. Vamos a pasar entonces a la tríada emocional. Hemos pasado a la tríada visceral, 891, vinculado con la rabia. Nos vamos ahora a la tríada emocional, que estaría más vinculada con la tristeza, la vergüenza, ¿vale? Es cuestión de imagen, son los más emocionales. El tipo 2 está vinculado con el orgullo, ¿no? Son personas que necesitan ser necesitadas. Y para esto, bueno, pues tienen estrategias de seducción muy elevadas, de manipulación también, porque en esa necesidad de que se le necesite, se las van a tener que ingeniar para observar cuáles son las necesidades de los demás y hacerles dependientes de ellos. Hacerse indispensables. Indispensables. Entonces, hay una estrategia clara en este eneatipo que es el conectar con las personas, ¿vale? Conectar con las personas desde esa seducción, ¿no? Oye, qué guapo estás hoy, Tito, ¿no? Qué guapo estás. Cuando en realidad lo que hay debajo de esa seducción es que le devuelvas algo parecido. En realidad, estas personas funcionan desde una sobreabundancia aparente, como si fueran las poseedoras de todo aquello que puede sufragarte para cubrir tus necesidades, pero tienen un problema importante que es mirarse a sí mismos desde la carencia, desde aquello que les falta a sí mismos, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuál es el camino de sanación del tipo 2? Pues conectar con su propia carencia. En la medida en la que conectan con su propia carencia y aprenden a pedir, ¿vale? De igual forma van a aprender a dar de una manera más altruista,
porque Claro. estas personas tienen ahí una dificultad y es que muchas veces cuando no se les reconoce aquello que dieron, entran en rabia, ¿no? Y te traen la factura, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo agradeces. Entonces son personas que son muy susceptibles frente al agradecimiento. Necesitan este agradecimiento porque la medida en la que se les agradece, se sienten necesitados. Y cuando se sienten necesitados, se sienten amados. Y ahí todo está bien. Aquí configuraría un tipo de personalidad que yo he observado, o de tendencia, o de constructo egoico, como llamas tú. Por ejemplo, relaciones interpersonales en donde hay muy buena armonía, mientras uno necesite al otro. Así es. Es decir, que hay uno que es el proveedor o quien ayuda, quien apoya incondicionalmente al que está necesitando, pero de pronto el que está necesitando en algún momento tiene una transformación existencial, le empieza a ir bien, ya no necesita tanto, incluso podría superar a quien había sido hasta ese momento su proveedor, y cuando éste quiere ahora devolver, quiere ayudar, quiere apoyar a quien lo había estado ayudando, la relación empieza a tener problemas y conflictos porque el que había sido hasta ese momento el benefactor, el mecenas, no se siente cómodo desde esa posición en donde a quien ayudaba ahora le quiere devolver la ayuda o simplemente ya no le necesita. ¿Podría estar por allí? Así es, Tito. Digamos que la dinámica vincular ha cambiado y todo aquello que se sostenía desde la neurosis del otro, ahora ya no es. Entonces hay dos posturas, o la relación se rompe o la otra postura es aprender a crecer juntos para vincularse de otra manera. Claro, en donde el tipo 2 puede aprender a recibir, pueda aprender a observar su propia carencia para expresarla y desde ahí ser nutrido, ser cuidado y no ser siempre el nutridor y el cuidador. Y la otra persona, precisamente, pasar de ese lugar en donde se sentía constantemente nutrido para ponerse en una situación de nutridor, de cuidador, ¿no? El problema muchas veces estriba en que a veces el que da no se siente tan en deuda como el que recibe. Y el que recibe muchas veces recibe tanto que carga con una deuda tremenda y desde ahí se siente con culpa. Pero bueno, estaríamos entrando aquí en una cuestión de sistemas familiares, clanes, bueno, muy largo, ¿no? Pero bueno, esta sería más o menos la dinámica del eneatipo 2. En el 3 lo que quiere es destacar. Realmente es un tipo configurado por la vanidad. Y la vanidad de qué? Ya no es solamente el hecho de ser necesariamente atractivo sexualmente hablando, atractiva, sino que el tipo 3 entendió que la única manera de ser amado sería a través de sus logros, a través de sus consecuciones, a través de sus triunfos, sus diplomas, sus medallas, sus copas, un currículum bien ensanchado. Entonces se convirtieron en personas muy eficaces, muy prácticas, personas de resultados con unos altísimos niveles de energía para poder llegar a conseguir aquello que se proponían, sus metas, y desde ese lugar convertirse en aquello que entienden que el mundo entiende, de nuevo, como exitoso. Claro. Entonces, son grandes mimetizadores de valores que tu cultura tiene en alza. Igual que el tipo 9 lo que quiere es mimetizarse o camaleonizarse para pasar desapercibido y estar tranquilo, el tipo 3 hace justo lo contrario. Se mimetiza, se camaleoniza para destacar. Al igual que un pavo real, ¿no? Que abre su plumaje y a partir de ahí todo el mundo queda alucinando con la cantidad de colores que tiene, que desprende. Pues el eneatipo 3 funciona a este nivel. Es un gran individualista, ¿no? Es un ejecutor. Hay muchísimo ejecutivo de los que llamamos agresivos, mucho empresario de éxito por aquí, ¿no? Con su corbata, con su traje Gucci, en fin, esto de las marcas, esto de los coches, es arquetipalmente muy 3, ¿no? De hecho, vivimos en un mundo muy 3. Estados Unidos. Y iba a decir que la tendencia social del mundo occidental, sobre todo, pareciera que
va enfocada un poco al tipo 3. Eso es. Bueno, las propias redes sociales que enseñan aquello que brilla, ¿no? Claro. Aquello que brilla, ¿no? Pero al tipo 3 en este sentido, por supuesto, pues le cuesta mucho intimar, porque en la intimidad, en las distancias cortas, esa imagen de brillo puede caer. Entonces, bueno, tienen esta dicotomía, ¿no? Pero bueno, la idea con el 3 es que comience a generar autenticidad, a que realmente se vaya quitando todas esas máscaras en las que se ha ido convirtiendo para ganarse la validación del otro y ser auténtico, ¿no? O sea, esto es lo que soy yo. El problema es que en esa desidentificación de tantas máscaras, pues se quedaron tan perdidos que no saben en muchas ocasiones quiénes son realmente. Bueno, pasaríamos al último de los emocionales, al tipo 4. Tipo 4 bueno, es el emocional introvertido, realmente. Es un tipo que se mueve desde la envidia. Cuando hablamos desde de la envidia, estamos hablando de una comparativa casi perpetua con el otro, en donde, por supuesto, el otro sale ganando, ¿no? Es más verde el jardín del otro que el mío propio, ¿no? Entonces son personas muy dramáticas, personas muy sensibles, personas que están muy ensimismadas en su propio mundo interior. Es un perfil muy artístico desde lo arquetipal, ¿no? Desde lo más arquetipal, muy bohemio, un tipo que lo que quiere ser es único y especial. Y ahí es donde se mueve. Son personas muy intensas emocionalmente, con grandes fluctuaciones, y vendría a ser, por ejemplo, pues ese patito feo. ¿Te acuerdas del patito feo o de la Cenicienta o Calimero? ¿Vale? Son perfiles hiper sensibles, con un mundo tremendamente rico, ¿no? Y el camino para poder sanar es encontrar esa ecuanimidad, ¿no? Ese lugar en donde esos movimientos emocionales pues estén un poquito menos abruptos y sean más, como a mí me gusta llamar, una patata matutano, ¿no? Con esa onda, sí, porque todo es fluctuante, pero que no les lleve al infierno, ¿no? Porque pierden muchísima energía desde ahí. A la par que ese infierno, y lo pongo entre comillas, pueda ser el revulsivo para ponerse a crear, ¿no? Digamos que el tipo 4 tiene una especie de mantra interno que dice algo así como: si sufro, existo, ¿no? Sufro, luego existo. Claro, esto me llama la atención porque evidentemente percibo que hay una, digamos, susceptibilidad mayor en esta tipología de enfermarse, porque este tipo de conductas son muy inmunosupresoras, entonces su sistema inmune permanentemente está prácticamente desconectado en un gran porcentaje, producto de la bioquímica y fisiología que permanentemente está transitando en su torrente sanguíneo, producto de este tipo de tendencias conductuales, emocionales, etcétera. Efectivamente. Sí, hay, mira, hay, además tú que te dedicas al tema de la medicina, yo desde otro lugar, desde la psicología, ¿no? Pero efectivamente son personas que tienen mayores posibilidades de deprimirse, porque en esos pensamientos que derivan en sentimientos y a la vez en comportamientos, los linfocitos T, los famosos linfocitos T, bueno, pues tienden más a la baja. Y cuando esto Claro. ocurre, pues son más susceptibles de enfermar, ¿no? Y desde ahí se sienten vivos, paradójicamente, ¿no? Porque dan lugar a aquello que podría ocurrir como dramático Claro. y muchos de Y esos lo cuadros... peor, Julio, perdona que te interrumpa, Sí, por favor. siempre tratando de aportar un poquito, estas personas pueden literalmente volverse adictas a estos estados emocionales porque sus células se acostumbran a recibir ese tipo de bioquímica y llega un momento en que ya es un círculo vicioso difícil de romper porque para romperlo habría que vencer también el síndrome de la abstinencia. Ya la persona está adicta Absolutamente. a esa bioquímica, sus propias Absolutamente. drogas. Absolutamente. En realidad, todos los eneatipos que estamos describiendo se han hecho adictos a una manera de estar en el mundo. Pero bueno, si nos centramos en el eneatipo 4 y nos centramos en ese mantra que comentaba del sufro, luego existo, claro, imagínate la cantidad de neuroquímicos que han bebido esas células
para seguir produciendo a través de esa vía aferente, a través de la médula espinal, un nuevo mensaje que conecta con hipocampo, neocórtex, para volver a elicitar los mismos pensamientos que el día anterior, ¿no? O sea, esto Por lo eso, sabes perfectamente. O sea, claro. tenemos en torno a 60, 70 mil pensamientos diarios y solamente somos conscientes de un 5%. Pero en nuestra mente inconsciente, en nuestro cuerpo, en ese entramado celular, está ese 95% que quiere mantener el status quo de esa manera, ¿no? Pues claro, el tipo 4 es muy difícil que salga del Difícil. sufrimiento cuando además hay tantísimas ventajas secundarias derivadas de las personas que sufren, porque es difícil dejar a una persona que sufra sin querer ayudarle. Claro, claro. Entonces, bueno, estaría sumándose también esta parte desde la psicología, ¿no? En esas ventajas secundarias de la enfermedad, ventajas secundarias del sufrimiento. Bueno, Un ahí. tipo 2 tendría una buena relación con un tipo 4, por ejemplo, en este caso. Bueno, esta es la pregunta típica de la compatibilidad entre Los eneatipos, genotipos. ¿no? Teóricamente sí, porque a uno le gusta dar por aquello de no conectar con su necesidad y al otro le encanta recibir, para seguir funcionando desde la parte más victimista de la vida, ¿no? Claro. Pero aquí siempre me remito a lo mismo, ¿no? A los niveles de conciencia. Cuando un nivel de conciencia en el 2 es alto y en el 4 también es alto, obviamente Ah, se van a relacionar de una manera mucho más equiparable, ¿no? Pero es desde de lo buena estrictamente noticia. teórico, desde la sombra del ego, podría ser algo así, ¿sí? El 8 también con el 4 se podría llevar muy bien en este sentido, ¿no? El 4 embelesado con el poder del 8 y el 8 salvando al inocente, ¿no? Que está sufriendo ahí. Aunque el 8 también muchas veces desdeña a las personas que son débiles cuando podrían ser fuertes, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia, nos metemos ahí en... Sí, sí, sí. Y bueno, si quieres pasamos ya a la tríada Entonces, mental. claro, Vamos a por el 5. El 5, bueno, pues son personas que están vinculadas directamente con su mente. Ellos son procesadores elevados de incorporación y de colección de diferentes datos. Es más, desde la psicología normalmente se observa que esta tipología tiene un coeficiente intelectual bastante elevado. Pero claro, estamos hablando de un coeficiente intelectual, porque el coeficiente emocional pues se queda más mermado, ¿no? Al ser tremendamente mentales, pues esa parte más emocional, más de habilidades sociales, pues se quedó un poquito en el destierro, ¿no? Son personas que además necesitan estar desapegadas del mundo, en soledad, en su castillo, observando al mundo pero sin participar en él, porque realmente no se siente muy seguro de hacerlo. Entonces, lo que hace, como decía, es coleccionar datos, 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 para ir engranando ese puzzle y poder salir a participar al mundo. Son personas muy profundas, es un perfil muy de investigación, muy de asociación de diferentes ideas, a nivel mental todo, ¿no? Y son grandes tímidos. Dentro del grupo, de un grupo de personas, son estas que están separadas observando de una manera objetiva todo, ¿no? Y luego te pueden dar un informe perfecto, objetivo, de aquello que ocurrió, aquello que dijo uno, aquello que dijo el otro, sin meter el corazón por medio. Paradójicamente, esta estructura de personalidad encubre una hipersensibilidad tremenda, ¿no? Esto es como el wow. caracol, ¿no? Este es el caracol con este cascarón y ese caracol sale tímidamente al mundo y en cuanto hay un pequeño estímulo que le perturba, enseguida vuelve a casa, ¿no? Enseguida vuelve a recogerse, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, a Stephen Hawking, un investigador tremendo, ¿no? Un Coco Einstein también estaría por aquí, en este perfil, más o menos. Pasaríamos a la avaricia, ¿no? Este 5 se mueve desde la avaricia. Oh, Es una avaricia no solamente, no necesariamente económica, sino una avaricia de no entregarse al otro emocionalmente hablando. Esto, bueno, pues lleva obviamente a una serie de problemas, ¿no? Y su camino de sanación pues tendría que ir vinculado
a llevar al mundo todo aquello que aprendió, que acumuló, que teorizó, que hipotetizó, para que la gente se pueda hacer eco de ese enorme conocimiento que tiene, ¿no? Es un gran libro abierto, ¿no? Aquí hablamos del libro de Petete, pues Exacto. así es, ¿no? Bueno, estaría después el tipo 6, que sería el segundo de los mentales. Este tipo estaría vinculado con el miedo. Son personas a las que les falta seguridad en sí mismos, ¿no? Ellos están en búsqueda constante de esa seguridad de la mano de una autoridad, de la mano de papá, realmente, para poder salir al mundo y entonces sentirse seguros, sentir que no hay amenazas, que no hay peligros que les puedan llevar a un lugar catastrófico, ¿no? Al ser mental son grandes anticipadores de problemas. Este perfil estaría perfectamente delimitado trabajando en riesgos laborales, por ejemplo. Claro. Personas que están constantemente atisbando de qué forma la cosa podría salir mal, ¿no? Y poner soluciones en esto. Son perfiles que dudan mucho, tanto de sí mismos como del otro, de las intenciones del otro. Es como que entienden que la vida, el mundo en el que viven, es una jungla en donde tienen que sobrevivir como sea, ¿no? Estaría aquí, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Woody Allen, todas estas películas que hace con sus titubeos, ese easy, no sé, ¿no? Estaría ahí. Claro. Tiene un miedo tremendo a cometer errores. Y tiene la sensación de que serán castigados por ellos. Y el camino del tipo 6 es gestar su propio autoliderazgo, sin depender de liderazgos externos, de creencias externas, sino afianzarse en aquello que realmente les lleva a generar autoapoyo en su vida y no heteroapoyo, ¿no? Y bueno, finalizaríamos ya con el eneatipo 7. El eneatipo 7 es el Peter Pan. Es esa persona que necesita sentirse estimulada, ¿no? Aquí habría mucho TDAH, mucho trastorno de déficit por hiperactividad, porque son personas muy dispersas, personas poco comprometidas, personas que profundizan poco porque quieren comerse todo lo que la vida tiene para ofrecerles, ¿no? Y en ese comérselo todo, bueno, pues se pierden realmente aquello que quieren, porque entran muchísimas veces en estados de ansiedad potentes, al igual que el eneatipo 6 y que el 5, sobre todo los mentales, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que necesitan? Enfocar esa energía, ¿no? Concentrar esa energía para no dispersarse tantos. Estos se mueven desde lo que me gusta llamar el síndrome del qué me estoy perdiendo, ¿no? Yo tengo muchos amigos 7 que ahora que hemos salido ya de las fiestas navideñas, pues claro, han querido ir a todas las reuniones de amigos y al final no han disfrutado de ninguna, porque no se quedan, les cuesta quedarse. Son como mariposas en vuelo constante. Es lo que llaman los budistas, la mente simiesca, la mente de mono, esta mente que va de rama en rama, necesitando planificar constantemente algo que sea entusiasmante, ¿no? Que sea divertido, que sea adrenalínico. Y bueno, ahí está, más o menos yo creo que he pintado a todos. No, y magistralmente. Pero fíjate que analizándome un poco en virtud de todo lo que tú nos vienes narrando con respecto a cada eneatipo, por ejemplo, yo en el ámbito de la música, bueno, aquí se ve que tengo un piano, allá tengo Sí. guitarra, bajo, 4 instrumentos, tengo un montón. Yo soy así, tipo 7, en la música, no en todo. Hay ámbitos en donde me encanta no solamente profundizar, sino cuestionarlo todo e irme más y más y más y más y cuestionar a mis propias autoridades y mis propias ideas y voy bien, bien adentro. Pero en el ámbito de la música, que es un ámbito que disfruto maravillosamente, soy así. Es impresionante, yo estoy tocando o aprendiendo un tema para piano, sacándole la armonía y tal, y ya inmediatamente tengo el deseo de buscar el bajo y ponerme en el bajo y luego en la guitarra. Entonces, me cuesta quedarme enfocado. Entonces, yo toco, en teoría, por lo menos para
la percepción de una persona que no es músico. En teoría yo toco un montón de instrumentos, pero yo en realidad no soy virtuoso en ninguno. Ajá. Estoy hablando, pero no soy así en todos los ámbitos o áreas de mi vida. Entonces Claro, configuro ciertos estereotipos en relación al área en donde me desempeño. claro, claro. Mira, Tito, ahí estaríamos hablando del verbo sietear, ¿vale? En Sí, el ámbito de la música parece que eres muy curioso. El tipo 7 tiene mente de niño, ¿no? Los sí, niños tal cual. se distraen con una mosca y de repente aparece otra y se han quedado embelesados con esta y así, ¿no? Bueno, parece que en el ámbito de la música te mueves mucho desde ahí, ¿no? Pero vuelvo a recordar, hay unas alas, el tipo 7 puede tener a la 8 o a las 6, con lo cual tiene ahí unas ciertas reminiscencias, y tiene dirección, en este caso del 7, al 5, que es el gran investigador, el gran profundizador, y también tiene una dirección, disculpa, al 1, que es el perfeccionista. Con lo cual, claro, el observar, el dilucidar cuál es el perfil de personalidad de alguien tiene una serie de condiciones. Ese es el punto en donde tenemos que llegar necesariamente. De hecho, tenemos personas en la audiencia que dirán, yo quiero saber cuál es mi eneatipo predominante, por decirlo de alguna manera. Sí, En ese caso, por ejemplo, imaginando que contactan contigo, que ya voy a compartir tus redes acá abajo, por supuesto, en el cajón de descripción. ¿Y qué harías tú? ¿Cuál es la dinámica para detectar el eneatipo de la persona que en este momento está interactuando de sí, paciente a terapeuta contigo? sí. Bueno, hay una serie de cuestionarios que a mí me encanta, bueno, pasar en las sesiones que tengo como psicólogo, vamos, como psicoterapeuta. Claro. Pero muchas veces, fíjate que esos cuestionarios o esos test hablan de una deseabilidad social por parte de la persona que está haciendo ese documento, ¿no? Cuando hablamos de deseabilidad social estamos hablando de aquello que a mí me gustaría ser o aquello a partir de lo cual me gustaría que tú me vieras, ¿sí? Oh, Entonces, bueno, está muy bien hacerlo con una persona que te conoce muy bien. Puede ser tu madre, por ejemplo, o tu hermano, para que haga ese mismo test como si fueras tú. Y entonces, si tú lo haces, si tu hermano lo hace, se puede observar cuál es la brecha que existe entre las respuestas que da uno y las que da el otro, para ver interesante. si hay mayor o menor coherencia. Esta es la Sí, parte porque ciertamente la persona cuando está respondiendo un cuestionario lo hace desde un ámbito de mucha subjetividad. claro, claro. Tiene que haber un trabajo personal interno muy potente para poder ser realmente coherente y verídico en todo esto, ¿no? Entonces, a mí me ayuda esta parte desde lo más formal. Pero luego hay algo también muy importante que yo tengo en cuenta, que es la morfopsicología. El rostro, a mí me dice mucho acerca Ah, del perfil de una persona. También me dice la bioenergética, es decir, la manera en la que la energía se distribuye a lo largo de tu cuerpo. Hay estructuras que son más orales, estructuras que son más masoquistas, más psicopáticas. En fin, todo esto es un sumatorio, ¿no? Y por supuesto también el cómo me llega, o sea, cómo me llega a nivel energético. ¿Qué es lo que dice? intuitivo. ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que no dice? Son una serie de cuestiones, ¿no? En última instancia, para hacerlo fácil, tenemos que irnos a la estrategia fundamental de cada uno. En el 8, la estrategia es tener el poder. En el 9, estar en tranquilidad. El 1, tener perfección, ser perfecto. En el 2, estar conectado. En el 3, destacar. En el 4, sentirme único y especial. En el 5, sentirme desapegado. En el 6, sentirme seguro. Y en el 7, sentirme estimulado. Esto es como lo que de una manera más rápida me puede ayudar a posicionarme. Es un punto de partida, pero evidentemente muy reduccionista, Claro, es porque tú muy me vas rápido. nombrando estas premisas y yo me siento identificado con varias. Eso es. Podemos hacerlo también por el otro lado. ¿Por dónde no te sientes identificado? Y Ah, comenzamos a buenísimo, descartar también. ¿Mm? buenísimo, buenísimo. Esto Eso importa. también. Y Ujú. según mi morfopsicología, ¿cuál es la tendencia que tú percibes?
Bueno, aquí tendría que tener una foto de frente, una foto Ah, de perfil y una foto de medio lado, ¿vale? ok. Pero bueno, sí podría haber en ti podría haber un 7 bastante saludable, ¿eh, Tito? Buenísimo, gracias. Claro O que sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, depende del nivel de conciencia de cada, eso. claro, eso es Claro, yo lo que quiero decir es que cuando vienen a los cursos en presencial, a mí me encanta hacer el eneagrama presencial, aunque también lo hacemos online a través del Máster Consciencia y Ser, que tú ya conoces. sí, Eh, pero a mí me alegra muchísimo cuando no puedo discriminar el eneatipo que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque probablemente o se haya trabajado muchísimo, tanto que la arista predominante, el eneatipo predominante, no lo veo, ¿vale? Y entonces hay un nivel de conciencia muy grande, o porque supone un reto para mí, ¿vale? claro. Siempre hay retos, ¿no? Y esto también me encanta. Por eso la herramienta del eneagrama es tan enriquecedora. Julio, ha sido realmente extraordinaria esta interacción. Te voy a comprometer para que nos acompañes en un próximo programa. Cuando También voy quieras. a dar la buena noticia que hemos conversado con respecto a tu figura como colaborador en uno de mis próximos cursos, así que vamos a tener mucho más de Julio. Pero quiero compartir tú o insistir a las personas que estaré compartiendo acá abajo tus redes sociales. Si quieres alguna página en particular, menciónala por favor, para que las personas puedan contactar contigo. Y quiero que nos quedemos así con muchas ganas de saber más de Julio y en un próximo programa pues abordar una nueva temática y llevarla a este punto tan fascinante como lo hicimos hoy. Claro que sí, amigo. Nada, bueno, me podéis encontrar en Instagram a través de julio.bogeat.acal o a través del máster Consciencia y Ser. Ahí os atenderán todos los compañeros y si no directamente conmigo en las redes en julio.bogeat.acal. Así que en Instagram o en Facebook o en LinkedIn o donde sea. No hay problema. Fantástico, Julio. Un súper abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo enorme, Tito. Encantado de compartir contigo este espacio. Un abrazo enorme para ti y para todos los que te acompañan.